Francisco Bellina Bencivini, bautizado como Francesco Bellina Bencivini, nacido en Castellana el 25 de abril de 1912 y fallecido en San Juan de Pasto el 30 de julio de 1986, fue un sacerdote capuchino siliciano y fundación de la Asociación María Goretti en la ciudad de San Juan de Pasto, más conocido en la región como Padre Guillermo de Castellana. Era hijo de Calogera Bencivini y Juan Bellina. Ingresó con apenas 15 años al Seminario Seráfico San Miguel de los Padres Capuchinos en Italia, más exactamente en Caltanissetta. En enero de 1951, el padre llegó a la ciudad de San Juan de Pasto y el 5 de mayo de 1952 fundó la Asociación Escolar María Goretti en San Juan de Pasto, institución de la cual surgieron durante las siguientes décadas la Institución Educativa Municipal María Goretti, la Institución Universitaria SESMAG, la Institución San Francisco de Asís y la Unidad de Salud María Goretti. Su vida como religioso y sacerdote se caracterizó por su fiel observancia de la disciplina de los deberes de la comunidad, por su gran espíritu de oración y de trabajo. Es así como participa en 3 congresos internacionales de filosofía, el primero en Roma, Italia en 1944, el segundo en Mendoza, Argentina en 1947 y el tercero en Barcelona, España en 1949. Además, su sensibilidad y celo apostólico lo habían llevado a organizar en Salemi un oratorio con el fin de educar y orientar a muchas niñas. Allí fue un apóstol y padre con niñas de escasos recursos a quienes asistía espiritualmente con sus conferencias sobre religión, moral, cultura y materialmente brindándoles alimentación en un restaurante. Es memorable el entusiasmo con que prepara ese grupo de niñas de su oratorio y vestidas de las mejores galas las lleva hasta Roma a presenciar la canonización de Santa María Goretti en junio de 1950, santa de su predilección, escogida como patrona de su obra, pues era el modelo como niña casta, pura y heroica para toda joven. Su sensibilidad y predilección por la niñez y juventud desprotegidas lo llevaron a emprender grandes obras sociales. Precisamente cuando su obra en Italia empezaba a fructificar, el padre general decide enviar a algunos frailes a Colombia para la realización de obras sociales. Habla entonces con el provincial del Palermo, quien como conocedor del espíritu altruista y emprendedor del padre Guillermo, le ordena viajar a estas tierras. En 1951 sale de Italia con mucha nostalgia. Llega a Pasto y Putumayo, pero en fin los superiores la asignan como sitio para sus labores la capital del departamento de Nariño. Emprende entonces su obra de educación y evangelización. Primero con un ciclo de conferencias a las maestras de escuela. Las exigencias para su objetivo eran cada vez mayores y contando con el apoyo de buenas personas, en 1954 funda el Taller María Goretti, donde las alumnas de la asociación continúan capacitándose en oficios propios de la mujer. Mientras tanto, con muchos sacrificios y auxilios económicos nacionales y extranjeros, para la construcción en 1958 de un moderno edificio en pleno centro de la ciudad. Este siguió avanzando en sus planes educativos y brindando varias modalidades de estudios secundarios a una inmensa cantidad de jovencitas. Para su afán de servir no cesa y cada vez perfecciona más su obra con la creación de nuevos servicios y adquisiciones. Así, en 1980 inaugura otro gran edificio, pero con el funcionamiento de carreras tecnológicas. Desde luego, esta obra crece, ahora sí con un apoyo de muchas personas, entidades nacionales, regionales e internacionales, tales como la Alcaldía de Pasto y Gobernación de Nariño, Secretaría de Educación y Ministerio Nacional. Este edificio en la actualidad lo conocemos como Universidad SESMA. Filosofía de la persona, sus fuentes, sus componentes y sus consecuencias. Tenemos una juventud que parece prematuramente adulta en su vida cultural y social, y de grandes aspiraciones, pero terriblemente inmadura en sus relaciones afectivas. En la ciencia de la vida y en el sentido de la responsabilidad, la educación debe conyugar estos dos extremos y reducirlos a la armonía. Esto significa formar la personalidad. ¿Quién es el hombre? El hombre es una estructura psicológica y espiritual que se interrelacionan constante y profundamente, y así todas 3 conforman la persona humana. ¿Quién es el hombre según la psicología experimental?
Es un ser material con elementos extraídos del mundo inorgánico, pero introducidos a la constante de la vida. ¿Quién es el hombre en un ser psicológico? Elementos, virtudes de la misma manera que los animales. ¿Quién es el hombre en un ser espiritual? Sin inteligencia, voluntad, libertad, condiciones por la materia y por los sentidos. Pero si la persona humana implica estos tres elementos, el principal que lo hace persona son sus características racionales y espirituales. El hombre es definible, pero se lo conoce solo desde adentro. En nuestro ser, no se lo halla en ninguna parte. Que no sea con el individualismo, ideología concreta. Asimismo, la responsabilidad. Implica también la trascendencia y lleva consigo un anhelo de continuo cambio, de superación, un paso de lo personal a lo trascendental, que ilumine las profundidades del yo, de los fríos valores de la verdad. Esto no implica la eliminación del dolor y del mal, ni de la fascinación de la nada. Pero sí el personalismo es óptico, porque del polo político al polo profético, de su compromiso hace del mal y del sufrimiento una prueba. Continuamos. El verdadero humanismo exige igualmente que el hombre desarrolle su vida racional y sus capacidades creadoras, y que contemporáneamente trabaje para hacer del mundo físico y psíquico un instrumento de su desarrollo y bienestar. La educación pues debe de abarcar a toda persona inteligencia, voluntad, libertad, impulsos del amor e igualmente afectos y sentimientos, puesto que de allí parte toda buena formación humana y personalizante, es decir, la educación integral, cosa que desafortunadamente pocos conocemos. Por esto, el principal objetivo del Centro de Educación María Goretti, expresado en estatutos, promueve la formación integral de la persona humana, que expresa en algunos de los siguientes argumentos. Para ellos no solamente es educar, sino formar, que es plasmar interior y exteriormente el modelo perfecto de la personalidad, desarrollando, creciendo y ordenando todo hacia el ideal del hombre. Y justamente podría confundirse con cualquier teoría de moda de que se amamantan los hombres. O con el simple eclecticismo, porque es la filosofía de la verdad. Por eso sigue el bien camino entre los opuestos abismos que la pobre razón humana se excava fundamentalmente en su anhelo de encontrar la verdad. El hombre, en efecto, en cuanto se enorgullece de sus descubrimientos e inventos, se deja fácilmente llevar por las apariencias, absolutiza lo que es puramente relativo y crea una serie de paralogismos y otros ismos cuya falsedad consiste en una visión parcial y por esto desfigurada de la realidad. Por esto parece justificada la afirmación de muchos: no hay brutalidad que no hayan dicho los filósofos, o mejor, los hombres en nombre de la filosofía, cuando por un error de cálculo o por el deseo de concluir prematuramente la investigación han hecho de la sabiduría una pseudociencia. La filosofía perenne, que es una sana filosofía, ha evitado todos esos escollos conservando el justo medio, porque también de la buena filosofía puede decirse lo que afirmaba Horacio de la bondad. En el medio de esta virtud, más allá o más acá, no existe sino el vacío. La educación personalizante en el campo del conocimiento. La persona humana no es solo una simple acumulación de células, sensaciones, impresiones y pensamientos. Tampoco solo somos estructuras físicas y biológicas, ni siquiera en las capas más profundas de la vida de la psiquis. Hay que aprender a enseñar a conocer, pensar, informar con visiones y así abarcarlas. Ahora hablaremos un poco sobre la posición del maestro. En la educación personalizante, el maestro pierde quizá un poco de autoridad sobre los estudiantes, pero ganaría eficacia, confianza y comprensión por parte de ellos. En sí, su labor como docente es un poco difícil, ya que deberá crear necesidades y suscitar nuevos intereses al descubrimiento y a la investigación, llevándolos así a un proceso
para poder encontrar la conclusión o la nueva verdad, que será suya y como tal deberá de conservarla. La clase entonces será como un laboratorio donde todos trabajan y el maestro se debe adaptar a la capacidad de cada uno de los estudiantes. Moderadamente, la escuela va. Es propio, en efecto, de la filosofía perenne conservar el justo medio entre los extremos que son los errores. Es así como Sertilanges resume agudamente los beneficios que esta filosofía prudente y precavida ha aportado a la causa de la verdad y los grandes males que ha preservado la mente humana. Filosofía sublime como ninguna otra, y todos estos conceptos aparentemente divergentes se correlacionan nuevamente en una consecuencia profundamente lógica y científicamente justificada, porque están sometidos a un análisis racional exhaustivo que demuestra las diferencias y las analogías, aunque su sutura pueda parecer, en muchos casos, un misterio reconocido por la misma razón humana que se mueve entre horizontes limitados. Ahora bien, la filosofía perenne es de pura e íntegra inspiración cristiana, porque es un fruto de las investigaciones de los mejores filósofos antiguos, conocida con el nombre de realismo, impregnada especialmente en el campo humano y sociológico, por la doctrina evangélica y desarrollada eficazmente por San Agustín, Santo Tomás, San Buenaventura, Bacón, Descartes, etc. Estamos, pues, en muy buena compañía. Es justo que se lo proponga a la juventud como la filosofía viviente y humanizadora del Evangelio. Pero para vivir o actuar con estos ideales tan convincentes, fuente de todos los bienes para el adecuado e integral concepto de la persona, debemos completarlos con otros elementos, igualmente necesarios y claramente mencionados en los estatutos. Siendo el hombre esencialmente social y por esto llamado a vivir en comunidad, todos tenemos el deber de contribuir al bien común, porque el verdadero bien común se resuelve en beneficio de cada uno, y la filosofía cristiana hace de esto un postulado fundamental: amaos los unos a los otros, y amar es servir con generosidad.